Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar la clase de hoy. Estaremos hablando sobre, en la lección 4, estaremos hablando sobre los planes de Dios y sus obras. ¿Sí? Muy bien. Voy a hacer una modificación aquí y comenzamos. Oramos, por favor. Acompáñenme. Señor, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Padre, te pedimos por esa intención que tienes de que crezcamos, Señor, en tu palabra, en la teología. Te pedimos que tu Espíritu nos abra los ojos, Señor, y nos dé el entendimiento necesario para poder ir creciendo en el conocimiento de ti, Señor. Y a medida que crezcamos en ese conocimiento, aprendamos a amarte cada vez más, Señor, y a servirte. Te damos gracias, Padre, y dedicamos todo esto a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, vamos a hablar acerca de los planes de Dios y sus obras. Y con esta lección número 4 de la teología propia, o sea, de la materia de teología propia, estamos nosotros culminando este módulo, ¿sí? El siguiente módulo sería el de Cristología. Así que yo les animo a continuar con el estudio de la teología. Teología reformada, por supuesto. Valga la aclaración. Muy bien. Planes de Dios y sus obras. Yo considero de que lo que hoy vamos a hablar eh, necesita ser muy puntual. Hay mucha información que hoy quiero compartir con ustedes y necesitamos ser muy puntuales en algunos casos específicos. Por eso yo preparé eh, esta presentación y quiero ceñirme, quiero limitarme a lo que el texto dice. No quiero entrar en muchas explicaciones y en redundancias, porque como hay tanta información, quizás el tiempo se nos va a ir, pero también pueda, en vez de aclarar, quizás que podría ser que se oscurezcan las cosas, o sea, queden más dudas antes que aclaraciones. Entonces, considero yo y tomé la decisión de limitarme a leer el texto que hoy preparé. En eso se va a diferenciar con clases anteriores, ¿ok? Bueno, hablemos sobre los planes de Dios y sus obras. Este tema ha sido bastante divisivo, por lo que yo les decía recién, porque toca temas polémicos, como por ejemplo la presencia de Dios y también la predestinación, que son doctrinas en las cuales no todos los cristianos estamos de acuerdo, ¿sí? Pero desde el enfoque que nosotros les damos, hay mucha coherencia y hay mucha solidez. ¿Está bien? Entonces, eh, como les decía, me voy a limitar al texto. Evangélicos bien informados han tenido perspectivas muy diferentes sobre estos temas a lo largo de los siglos. Y es poco probable que lleguemos a un acuerdo completo sobre ellos. Hay que admitir este punto. Por lo tanto, nuestra meta en esta lección será discutir estos asuntos tanto como podamos en formas que promuevan la comprensión, ¿sí? Y también el respeto entre varios grupos evangélicos. ¿Ok? En teología sistemática, cuando hablamos de plan o decreto o decretos de Dios, tienen significados técnicos específicos y consistentes. Sin embargo, las escrituras emplean una variedad de términos hebreos y griegos relacionados con este concepto teológico de manera diversa. Eh, Estos términos, cuando hablan de plan, decreto y decretos de Dios, incluyen también el significado de pensar. Tiene un significado bastante amplio, ¿sí? Cuando hablamos de decretos, de plan de Dios, también hablamos de la manera en la que Él piensa, planea, del propósito, ¿sí? Del consejo de Dios. O sea, todo eso la Biblia usa de manera similar o sinónimos, ¿sí? Decretar, de acuerdo a su beneplácito, dice, de acuerdo a su voluntad. Todo eso nos lleva a entender de que
estos términos empleados en la Biblia hablan del plan de Dios. ¿Ok? Aunque en la teología sistemática estos términos tienen diferentes definiciones precisas, en las escrituras no tienen significados uniformes y pueden superponerse en su uso. O sea, vemos nosotros que la Biblia usa estos términos para darle un significado mucho más amplio. Pero en la teología sistemática se trata de ser un poco más precisos y se trata de usar palabras específicas para que, a ver, para poder tener una mejor comprensión, ¿sí? O sea, con fines didácticos, la teología sistemática se centra en algunos términos que elige para referirse a plan, decreto o decretos. Pero vemos nosotros que en la Biblia se usan varios términos, ¿sí? Para referirse al plan y el decreto. Bueno, cuestiones, detalles que debemos tener en cuenta para poder entender lo que se viene después. Cuando hablamos del plan de Dios, tenemos que hablar de la inmanencia nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, en todos estos cursos estamos hablando sobre la trascendencia y la inmanencia de Dios. Hoy vamos a hablar de una manera un poquito más profunda, pero tenemos que entender nosotros, porque esa es la herencia que tenemos como reformados, de que tenemos un Dios trascendente, pero a la vez tenemos un Dios inmanente, que está en cada detalle de la vida de la humanidad, ¿sí? La inmanencia divina, haciendo un repaso, se refiere a la proximidad y cercanía de Dios con su creación. O sea, cuando hablamos de inmanencia, tenemos que recordar de que tenemos un Dios cercano, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de esta inmanencia. Por ejemplo, cuando Dios caminaba en el jardín con Adán y Eva, un Dios completamente trascendente, teniendo experiencia o estando cerca de su creación, Adán y Eva. Y cuando habitaban el tabernáculo también, por ejemplo, el tabernáculo en el desierto, representaba la presencia misma de Dios en el pueblo. Vemos un Dios cercano. En el Nuevo Testamento, esta inmanencia se manifiesta en la encarnación de Cristo. La expresión máxima y suprema de la inmanencia de Dios es Cristo mismo, Dios hecho hombre, viniendo a vivir entre nosotros. ¿Sí? La Biblia enseña que Dios es tanto trascendente como inmanente. Aunque Dios trasciende las limitaciones de la creación por su infinitud, por su eternidad y por su inmutabilidad, también se involucra plenamente con su creación de manera inmanente. ¿Sí? A ese involucramiento con su creación le llamamos nosotros inmanencia. Por lo tanto, cuando consideramos el plan de Dios, debemos entender que está vinculado tanto a su trascendencia como a su inmanencia. Esto es muy importante para la lección de hoy. Cuando hablamos del plan de Dios, no podemos solamente centrarnos en la trascendencia de Dios, no, Dios eh, tiene su plan, pero su plan es muy lejano a nosotros, no. Tiene que haber un equilibrio. Tenemos que saber nosotros de que Dios es trascendente, pero también es inmanente y sus planes también tienen que ver con este atributo del Señor. Al examinar las escrituras, vemos que los autores bíblicos hablan del plan de Dios en relación con su inmanencia. Quiero que presten mucha atención, por favor, mis hermanos. En Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 8, por ejemplo, Dios habla de sus planes en respuesta a las acciones de las naciones. ¿Sí? Estos planes están relacionados con su interacción directa con la creación y pueden cambiar según la respuesta de las personas a su voluntad. Habla de la inmanencia, pero Dios no deja de ser trascendente. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero cuando digo esto? De que Dios no está limitado a la manera en que nosotros respondamos. Si respondemos positivamente, Él actúa de una manera. Si respondemos de manera negativa, Él responde de otra manera. No. No significa de que Dios decide su voluntad o su proceder con respecto o de acuerdo a lo que nosotros decidamos. Absolutamente no. Su inmanencia no significa que Él está subordinado a nuestras decisiones. Ojo,
Él sigue siendo trascendente. Entonces, yo quiero llevarles a ese equilibrio, mis hermanos. Para entender el plan de Dios, debemos tener ese equilibrio entre trascendencia e inmanencia. También del mismo modo, en Lucas capítulo 7, versículo 30, se menciona el propósito de Dios en un contexto histórico específico, donde su plan está relacionado con su inmanencia y su interacción con las personas. ¿Sí? Estos pasajes que muestran de que el plan de Dios no es algo fijo y predestinado desde la eternidad. Ojo, no se quede con esto y no diga, ah, no, esto es una herejía, yo me mando a mudar. No. Continúe en la clase y va a darse cuenta a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Porque como presbiterianos, nosotros creemos en la predestinación. Esa es una doctrina que nos diferencia de otras denominaciones. Pero ahora lo que estamos diciendo es que no es algo fijo y predestinado. Cuidado, continúe por favor en la lección y se va a dar cuenta a qué nos referimos. Sino que está relacionado con su interacción inmanente. Estamos hablando de la inmanencia de Dios. Puede cambiar según las circunstancias y las respuestas de las personas. Sin embargo, y está en negritas, resaltado, también es importante recordar que aunque Dios se relaciona inmanentemente con su creación, sigue siendo trascendente sobre ella. Su plan no cambia dependiendo de nuestras decisiones. Tengo que hacer una pausa para poder continuar y explicar bien este punto, porque si no, alguno va a decir, entonces tenemos un Dios que no es soberano. No, absolutamente no. Imaginémonos que tenemos que ir a un viaje, ¿sí? Tenemos que ir del punto A al punto B, ¿ok? ¿Sí? Del punto A al punto B. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos del punto A al punto B. Ahora, nosotros queremos hacer como Jonás, un gran ejemplo. Queremos decir, ah, no, yo no me voy a ir del punto A al punto B, me voy a ir del punto A al punto C, al otro lado me voy a ir. Bueno, decidimos hacer eso, tomamos un camino diferente y nos vamos en dirección al punto C. ¿Significa eso que Dios cambia sus planes? No. Lo que significa es que Dios está permitiendo de que en nuestra responsabilidad de obedecer haya una desobediencia, pero en algún momento de ese trayecto, Él va a hacer de que las circunstancias nos hagan llegar al punto B, porque ese es su plan. Aunque nosotros vayamos en otra dirección, Él va a hacer, y como es trascendente y no está limitado al tiempo ni a las circunstancias, Él hará de que todo obre según su voluntad y no vamos a llegar al punto C, sino que vamos a ir y en algún momento del camino ocurrirá algo que nos va a llevar al punto B, como era su voluntad. El ejemplo de Jonás es muy importante. Jonás debía ir a Nínive, pero él tomó un barco para ir a otra ciudad en otra dirección. Pero en el viaje ocurrieron varias cosas. Y el Señor, como no está limitado a nada, hace de que inclusive un gran pez, que nos dice su especie, dice que era un gran pez, se trae a Jonás y en vez de que él llegue a Tarsis, ¿qué pasa? Él es escupido por el pez en Nínive. Entonces, vemos nosotros de que tenemos un Dios trascendente que tiene un plan que no cambia, pero tenemos un Dios inmanente que a veces, bueno, que nos da la capacidad a nosotros de tomar decisiones también. Pero esas decisiones no entorpecen y no frustran los planes de Dios. Cierro paréntesis. Espero que se haya entendido. Continuamos. Hablemos ahora de la trascendencia de Dios.
Se refiere a la naturaleza infinita, eterna e inmutable de Dios, que está por encima y más allá de toda la creación. Las escrituras también hablan del plan de Dios en relación con su trascendencia. O sea, cuando hablamos del plan de Dios, no solamente debemos hablar de su inmanencia, sino de su trascendencia. ¿Para qué? Para destacar que sus propósitos son eternos, son inmutables y son infalibles, como yo les decía. Isaías 46:10, Dios habla de su propósito y beneplácito. Habla del plan de Dios, asociándolos con su trascendencia. Se enfatiza que Dios anuncia el fin desde el principio. Él sabe cómo va a terminar todas las cosas. Nada le sorprende, ni siquiera nuestras decisiones. Lo que indica su eternidad, su conocimiento completo de todo lo que está por venir. Su propósito se cumplirá sin fallar, ya que Él puede hacer todo lo que desea. ¿Ok? Job 42, versículo 2 y Efesios capítulo 1, versículo 11, también hablan del plan de Dios en términos de su trascendencia. En Job se reconoce que Dios es capaz de hacer todas las cosas y en Efesios se destaca que su plan abarca todas las cosas y es eterno, sin estar sujeto a las circunstancias históricas. ¿Ok? En Juan capítulo 6, versículo 39 al 40, Jesús habla de la voluntad decretiva de Dios, destacando que esta voluntad es segura y no puede ser violada. ¿Sí? Esta voluntad decretiva se diferencia de la voluntad que algunos teólogos llaman permisiva. ¿Sí? La voluntad decretiva no puede cambiar, no tiene variaciones. Lo que Dios decretó se va a cumplir. Ahora, en el camino hay responsabilidades que nosotros debemos asumir. Si el Señor nos permite obrar de cierta manera o de otra, pero eso no significa que sus planes, sus decretos van a cambiar. ¿Ok? Dios ha decretado que aquellos que creen en Él tengan vida eterna. Y este decreto es infalible y es eterno. O sea, si Dios ya decretó salvarte, no importa lo que pase, vos no te vas a perder. Los que son predestinados para salvación no se van a perder, porque es la voluntad decretiva de Dios. O sea, Dios ya definió. ¿Ok? Es uno de los ejemplos. Hay muchas, hay decretos del Señor, ¿sí? Bueno, trascendencia. Estos pasajes muestran que el plan de Dios en su trascendencia divina es eterno, es inmutable e infalible. Aunque Dios también se relaciona inmanentemente con su creación, su plan eterno refleja su soberanía sobre todo y su conocimiento completo de todas las cosas, desde el principio hasta el fin. Es importante afirmar ambos aspectos de la naturaleza divina para tener una comprensión completa del plan de Dios según las Escrituras. Vamos, mis hermanos, siguiendo el hilo, y yo quiero que usted pueda tener en cuenta todo lo que estamos hablando para poder entender lo que todavía nos falta por hablar. ¿Sí? En cuanto a lo que estábamos hablando, hay ciertas posiciones. ¿Sí? Ustedes van a ver en su caminar cristiano, se van a encontrar con muchos tipos de cristianos que tienen ciertas posiciones, ciertas perspectivas con respecto a lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay algunos fatalistas, hay algunos de la teología fatalista y hay otros del teísmo abierto, o sea, se le llama así en teología. ¿A qué nos referimos? La teología fatalista y el teísmo abierto representan dos perspectivas extremas, o sea, uno en una punta y el otro en la otra punta, en un extremo y en el otro extremo. En ningún momento se van a cruzar esto. ¿Por qué? Porque están completamente separados, son perspectivas completamente separadas. En cuanto al plan de Dios, estamos hablando y su interacción con la creación. Veamos la teología fatalista. Tiende a enfocarse exclusivamente en la trascendencia de Dios. La teología fatalista está posicionada en el extremo donde cree en la trascendencia de Dios.
no tiene en cuenta la inmanencia de Dios, argumentando que todo lo que sucede en la historia está determinado por el plan eterno e inmutable de Dios. Estamos de acuerdo con eso. Pero se subraya que los consejos, decretos, voluntad y beneplácito de Dios no pueden ser frustrados y que cada evento está ordenado por su soberanía. Estamos de acuerdo también. Pero al no tener en cuenta la inmanencia de Dios, el error que ocurre en ese extremo es de minimizar la responsabilidad humana y la realidad de la libre voluntad. ¿Eh? Bueno, Dios ya decretó que yo voy a ser salvo. Perfecto. Entonces yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Si al final de todo voy a ser salvo. Ojo, no tienen en cuenta la responsabilidad humana. Hay una responsabilidad que el Señor nos llama a cumplir. ¿Eh? Estar expuesto a los medios de gracia. Orar. Leer su palabra. Compartir los sacramentos en comunidad, en vida de iglesia. Amar a tu prójimo. Y tantos otros. ¿Sí? Pero al estar en un extremo, se olvida del otro punto. El teísmo abierto está en el otro extremo y tiende a enfocarse principalmente en la inmanencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Uno se enfoca en la trascendencia, el otro se enfoca en la inmanencia. En el otro polo están argumentando que los planes de Dios están sujetos al curso de la historia de las decisiones humanas. En esto sí que no estamos de acuerdo. Aunque reconocen la soberanía de Dios en algunos eventos importantes como la venida de Cristo y el final de la historia, creen que en la mayoría de los casos el éxito de los planes de Dios depende de la respuesta humana. Esta perspectiva puede ser muy problemática ya que puede cuestionar la omnisciencia de Dios y su conocimiento exhaustivo del futuro. ¿Ah? Ambas perspectivas tienen sus críticas y desafíos teológicos. La teología fatalista puede parecer negar la realidad de la libertad humana y la responsabilidad moral, que estábamos diciendo recién. Mientras que el teísmo abierto puede parecer limitar el conocimiento y la soberanía de Dios. ¿Se dan cuenta? Es importante buscar un equilibrio, y esta es una palabra muy importante, mis hermanos, cuando hablamos de la teología y cuando hablamos principalmente de la vida cristiana. Equilibrio. ¿Eh? Para vivir una vida cristiana correcta delante de los ojos del Señor y para tener una teología correcta, tiene que haber un equilibrio. Los extremos son siempre negativos. Okay. Eso no significa que vamos a estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de ser tibios. No. Eso no, mis hermanos. Estamos hablando de tener un equilibrio. ¿Sí? Entender de que Dios es trascendente, pero a la vez es inmanente. Reconocer eso, tener un equilibrio, nos va a ayudar a tener una teología correcta y por ende nos va a llevar a vivir correctamente, a tener una ortopraxis correcta y también una ortopatía. ¿Ok? Bueno, es importante buscar un equilibrio entre estos extremos y abrazar una comprensión integral del plan de Dios que reconozca tanto su trascendencia como su inmanencia, así como la así como la libertad y la responsabilidad humanas dentro de su soberanía divina. Ahora, hay posiciones equilibradas, a las cuales le llamamos perspectivas centristas. Si uno está en un extremo y el otro está en el otro extremo, cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando del centro, ¿sí? Los centristas, aquellos que están centrados, equilibrados. Las perspectivas centristas en la teología evangélica reconocen y afirman tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios en su plan para la historia. Estas perspectivas sostienen que Dios tiene un plan total, eterno e inquebrantable para la historia humana. Y al mismo tiempo
reconocen que Él también forma planes específicos y cambiantes en la interacción con su creación. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros cuando leemos la Biblia entendamos de que Dios tiene un plan maestro, por decirlo de alguna manera, un plan general. La Biblia comienza de una manera y termina de una manera demostrándonos de que los planes de Dios no cambian. Pero hay un plan específico que va sucediendo puntualmente a medida que transcurre la historia con diferentes personajes y protagonistas dentro de la Biblia que no altera el plan maestro, pero que sí apoya a que el plan maestro vaya siguiendo adelante, vaya avanzando. ¿Sí? Entonces, por eso decimos de que Dios tiene un plan eterno, total e inquebrantable, pero también tiene planes específicos y cambiantes en la interacción con su creación. O sea, trascendencia e inmanencia otra vez. En esta perspectiva se entiende que la comprensión humana del plan de Dios es limitada y que hay aspectos del plan divino que son misteriosos y no pueden ser completamente comprendidos. Inclusive para explicar esto es muy importante, es muy difícil, es un desafío muy grande. Por eso yo al comienzo de la clase le dije yo voy a limitarme completamente al texto. Los teólogos centristas enfatizan la importancia de aceptar ambos aspectos del plan divino según lo revelado en las Escrituras, en lugar de caer en los extremos del fatalismo o del teísmo abierto. ¿Ok? Continuemos. En cuanto al orden de los decretos eternos de Dios, ha habido debates y diferencias de opinión entre los teólogos evangélicos. Estos debates han surgido en un intento de proporcionar un orden lógico a la manera en que Dios lleva a cabo su plan. Y mis hermanos, a los que nos gusta mucho la teología, esto representa un misterio. Hay intentos de los teólogos de poder explicar, pero todos los teólogos deben llegar a la conclusión de que no podemos nosotros definir desde nuestra limitación humana cómo Dios lleva a cabo su plan o en qué orden. Sin embargo, muchos reconocen que estas cuestiones involucran una gran cantidad de especulaciones, ojo, y que las escrituras no nos proporcionan suficiente información para identificar el orden preciso de los decretos eternos de Dios. Sabemos de que hay un decreto, pero no sabemos el orden. ¿Quién puede entender los pensamientos del Señor? ¿Quién puede explicar? ¿Quién puede escudriñar? Solamente el Espíritu Santo, que es Dios, conoce los pensamientos de Dios. Pero nosotros, hermanos, estamos muy lejos. Pero eso no nos quita la responsabilidad de conocer aquellas cosas que fueron reveladas. Esa es una responsabilidad nuestra. En relación con la presencia de Dios y sus decretos eternos, los teólogos centristas han argumentado de diversas maneras sobre la relación entre estos dos aspectos. Algunos han sostenido que la presencia de Dios es la base de sus decretos, mientras que otros han argumentado que los decretos de Dios son la base de su presencia. Otra vez, un punto en el cual no llegamos a concordar, pero en esa diversidad respetamos lo que otros pueden creer y las posiciones diferentes a nosotros, siempre y cuando tenga sustento bíblico. ¿Verdad? Aunque puede haber diferencia en la comprensión de esta relación, todos reconocen que tanto la presencia como los decretos eternos de Dios están interconectados de varias maneras y son enseñados en las Escrituras. Muy bien. Las perspectivas centristas en la teología evangélica buscan abrazar y equilibrar los aspectos trascendentes e inmanentes del plan de Dios. Equilibrio, hermanos. Reconociendo la soberanía
divina sobre la historia, pero también la responsabilidad humana, y admitiendo la limitación de la comprensión humana ante los misterios de la fe cristiana. ¿Ok? Veamos ahora, pasamos del plan de Dios, ahora pasamos a las obras de Dios. ¿Ok? En las obras de Dios tenemos que diferenciar nosotros de que hay dos tipos de obras de Dios. Primero está la obra de creación, ¿sí? La creación ex nihilo, o lo que significa la creación de la nada. Dios creó todo de la nada, no es que había ya algo creado y él modificó, no. Él creó de la nada, ¿sí? Y también están las obras de providencia, que en pocas palabras, y hablando rápido, sería la manera en la que él sigue sosteniendo su creación. ¿Está bien? Es fundamental en la teología cristiana, la teología, o sea, la doctrina de las obras de Dios y de la creación de la nada. Esta doctrina afirma que Dios creó todo lo que existe sin usar materia preexistente o materia prima. Los pasajes bíblicos citados, como por ejemplo Génesis 1:1, Juan 1:3, Hebreos capítulo 1, versículo 2, respaldan esta enseñanza al afirmar que Dios creó todo lo que existe. ¿Mm? Además, la teología sistemática evangélica reconoce una doble división en la creación, entre el cielo y la tierra, o entre lo visible y lo invisible. O sea, esto se refleja en pasajes como Colosenses 1:16, donde se menciona que Cristo creó todas las cosas, tanto visibles como invisibles. O sea, hay una creación que no es visible a los ojos humanos, pero que en fin es creación de Dios de la nada. Y también hay cosas que fueron creadas de manera visible a los ojos de Dios, que por supuesto podemos verlo. ¿Está bien? Esta doble división se refleja también en la estructura del templo en el Antiguo Testamento, donde había un lugar más elevado, o sea, el lugar santísimo. Este lugar representaba los reinos superiores e invisibles de la creación. Y también estaban los niveles inferiores, por ejemplo, el lugar santo, el patio exterior, que representaban los reinos inferiores, o sea, aquellos que son visibles. Muy bien. La perspectiva básica sobre la creación, según la teología evangélica, es que el propósito de la historia es que el reino de Dios en los reinos superiores e invisibles se extienda hacia abajo y se propague a cada rincón del mundo visible. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? ¿Podemos hacerlo? Cristo nos enseñó a orar por la extensión del reino. ¿Qué dice? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Después, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Cristo mismo nos está mostrando a nosotros el propósito de Dios. ¿Mm? Entonces decimos nosotros de que el propósito es que el reino de Dios en la dimensión invisible superior, en el cielo, se extienda hacia abajo aquí en la tierra, al mundo visible. Al final, la gloria de Dios llenará toda la creación y todas las criaturas le adorarán para siempre. Y ese fue el propósito al principio de la creación. ¿Sí? Dios crea a Adán y Eva y le dice, reproduzcanse, llenen la tierra, sojuzgadla. O sea, llenen la tierra de seres humanos hechos iguales a ustedes. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para vivir con Él, para que el reino de Dios se extienda en este mundo visible. Pero ¿qué pasó? Vino el pecado, caímos en pecado
Y ahí surge el pacto de gracia, el pacto de redención. Pero ¿cómo va a terminar todo? De la misma manera. En los cielos nuevos y la tierra nueva, con seres humanos llenando los cielos nuevos y la tierra nueva, redimidos, ¿sí? Con esa imagen y semejanza restaurada, con la imagen de Cristo, glorificando a Dios, adorándole a Él para siempre. O sea, los planes del principio de Dios no se alteraron, porque todo va a terminar de la misma manera. Gloria a Dios por eso, su soberanía. Pero es cierto, en el medio hay un camino que transitar, la redención. Y todo lo que la Biblia nos enseña de toda la historia de la redención. Pero todo va a terminar según lo que Dios decretó. ¿Sí? Esta perspectiva se relaciona con la creencia de que la historia humana está destinada a transformar toda la tierra en un lugar donde la presencia y la gloria de Dios sean visibles y evidentes. O sea, ahora, evidentemente, yo solamente hago un paréntesis para decir algo que ya sabemos. No todos van a estar en los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Sí? Solamente los redimidos en Cristo. Cierro paréntesis. La doctrina de la creación ex nihilo y la comprensión de la doble división en la creación son aspectos importantes de la teología evangélica que enfatizan la soberanía de Dios sobre la creación y el propósito divino para toda la historia. Hablemos de las dimensiones invisibles. ¿Sí? El materialismo moderno ha influido tanto en los seguidores de Cristo que muchos estudiantes serios de la teología prestan poca atención a lo que la Biblia enseña acerca de las dimensiones invisibles de la creación. O sea, se enfocan más en lo que Dios creó visible y no se enfocan tanto en aquella creación invisible que también es creación de Dios. Sin duda, muchos creyentes sinceros se preocupan demasiado por lo que permanece en gran medida invisible. Pero en el estudio académico tenemos que protegernos del extremo opuesto. Así que mucho del plan de Dios para su creación es iniciado y promovido por lo que ocurre en los reinos invisibles. Por lo tanto, al estudiar la doctrina de Dios, debemos tener en cuenta de lo que los teólogos a menudo llaman el mundo preternatural, ¿sí? O esa creación invisible. Hablemos un poco más sobre esto. Las escrituras no dan mucho detalle sobre el arreglo de los cielos invisibles, pero indican que es bastante complejo. Por ejemplo, pasajes como Salmo 104, versículo 3, hablan de la habitación celestial de Dios con los aposentos altos. ¿Sí? De acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, y algunos otros pasajes, esta habitación celestial es el lugar de la morada de Dios en los cielos. O como se puede traducir, los cielos, el lugar del trono de Dios. Isaías capítulo 63, perdón, corrijo. Isaías capítulo 63, versículo 15, describe este mismo palacio celestial como su santa y gloriosa morada. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2, Pablo extrajo de la teología rabínica y habló del tercer cielo llamándolo paraíso y de palabras inefables. No podemos nosotros describir completamente. Y más allá de esto, Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, Salmo 115, versículo 16, y un número grande de otros pasajes se refieren a los cielos de los cielos. Estas y otras referencias bíblicas similares nos alertan al hecho de que la disposición del mundo invisible es bastante compleja y va mucho más allá de nuestra comprensión. Tenemos solamente lo que la Biblia nos dice de la creación invisible. Y es a lo que nos podemos ceñir. Más de eso serían especulaciones. Aún así, esto y muchos otros versículos indican que los cielos celestiales, los reinos celestiales invisibles, están dispuestos como las dimensiones superiores y exaltadas del palacio cósmico de Dios, pero también es creación de Dios. Por eso hablamos de las obras de Dios. Está de más decir que el más glorioso de todos los ocupantes del cielo es Dios mismo.
Hablemos ahora de los ocupantes de esa creación. El más glorioso es Dios mismo. Pero, atiendan muy bien, mis hermanos, pero tenemos que tener cuidado. Muchos piensan que el cielo es el lugar donde Dios existe en su trascendencia total, ¿verdad? Ahí es donde está el lugar, por decirlo de alguna manera, natural de Dios, donde Él le puede contener completamente. Es el lugar de confort, es el lugar de donde se ve la plenitud de Dios. Pero en realidad no es así, mis hermanos. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, tenemos que nosotros decir lo que dice también la palabra de Dios, de que ni siquiera los cielos en toda su plenitud pueden contener a un Dios trascendente como el nuestro. Hasta el cielo le queda chico a nuestro Dios porque Él es inmensamente grande. ¿Sí? El cielo es parte de la creación. Es finito, es temporal, es cambiante. Aunque el cielo está por encima del mundo visible, es sin embargo un lugar donde Dios se relaciona con su creación invisible a los ojos del hombre. En Primera de Reyes, capítulo 8, 27, Salomón declaró que Dios es tan trascendente que los cielos de los cielos, no le pueden contener. Imagínense, Salomón en toda su sabiduría. No hay otra persona más sabia que Salomón. Y él dice esto, es porque tenemos que creer. Pero en la misma oración, Salomón habló del cielo como el lugar de la morada de Dios, el lugar donde Dios escucha y responde a las oraciones de su pueblo. Por lo tanto, el cielo es un lugar donde Dios entra en la creación finita, sentándose en un trono e interactuando con sus criaturas celestiales. Vemos esto, por ejemplo, en Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Vemos también en Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 11. En Lucas, capítulo 22, versículo 31. La sala del trono celestial de Dios es exaltada por encima del mundo visible, pero es, sin embargo, una parte de su creación. Y desde el principio de la historia, cuando Dios dijo, sea la luz, Él ha dirigido la historia como el rey de la creación desde su corte celestial. Interesante, ¿verdad, hermano? Hay cosas que estamos aprendiendo. Ahora, Dios no es el único ocupante de los reinos superiores e invisibles. Por ejemplo, aunque es raro que las criaturas físicas entren al cielo, no es imposible. Sabemos con certeza que de acuerdo con el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 31 a 33, Jesús ascendió en su cuerpo físico glorificado al trono de su padre David. Y ahora se sienta a la diestra de Dios, el Padre, en la corte celestial. O sea, en ese reino invisible puede acceder un cuerpo físico, visible aquí en la tierra. Eso es demostrado por nuestro Señor Jesucristo al ascender al cielo. Pero en su mayor parte, el cielo está lleno de criaturas espirituales, así como las almas de los fieles que han partido. Ellos y sus actividades permanecen invisibles, apartadas de las visiones sobrenaturales. Se les llama espíritus. En Mateo capítulo 8, versículo 16, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, hijos de Dios. Perdón, espíritu se les llama en Mateo capítulo 8, versículo 16, en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Se les llama hijos de Dios en Salmo capítulo 29, versículo 1. Y también en el Salmo 89, 6. Se les llama santos en el Salmo 89, 5 y versículo 7. En Zacarías capítulo 14, versículo 5, también se les llama santos. Se les llama mensajeros en Daniel capítulo 4, versículo 13 y también en Salmo 91, 11. Se les llama también ejércitos o huestes en muchos lugares. Por ejemplo, Salmo 148, versículo 2, Daniel capítulo 8, versículo 10. Según el Salmo 82, a algunos de estos espíritus se les asigna la responsabilidad de las naciones en la tierra. ¿Sí? Gabriel y Miguel son prominentes líderes angelicales, especialmente sirviendo a Dios en favor de su pueblo elegido. Los querubines
sirven como guardianes de la santidad de Dios y serafines, los serafines ministran delante del trono de Dios. ¿Ok? Eh, Querubines, hablamos nosotros de que cuando hablamos de guardián y la santidad de Dios, estamos recordando de aquel querubín que Dios puso a la entrada del paraíso, del Edén, para que ninguna persona pecadora pueda ingresar invadiendo la santidad de Dios. ¿Ok? A eso nos referimos, ¿no? No referimos a que Dios necesita guardias. No. La Escritura nos dice que todos los espíritus celestiales fueron primero creados buenos. Eso es algo interesante cuando hablamos de la obra de Dios en dimensiones invisibles, como el resto de la creación. En 1 Timoteo 5:21, los espíritus que permanecen fieles por la gracia de Dios son llamados ángeles escogidos. Pero otros espíritus celestiales se rebelaron contra Dios. Vemos esto en pasajes como Juan capítulo 8, versículo 44, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 y en Judas 6. No sabemos mucho acerca de esta rebelión angelical, excepto que es muy extensa y Satanás y otros espíritus se rebelaron antes de la creación de Adán y Eva. Es lo que podemos saber. Pasajes como Job, capítulo 1, versículos 6 al 12, Salmo 82 y Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 18 al 22, indican que Satanás es el adversario, también llamado el diablo o el acusador, y otro espíritu malvado llamado demonios. Gobernantes, autoridades y poderes continúan participando de vez en cuando en la corte celestial. Ellos están al servicio de la corte celestial y cumplen la voluntad de Dios en la tierra, aunque con mala intención. Ojo, no es que Dios les manda a hacer malas cosas, no. Como ellos están en una rebeldía permanente, ellos hacen y cumplen con su rebeldía y con su mala intención en la medida que Dios permita también. Eso vemos nosotros en la vida de Job, en los primeros capítulos. En la medida que Dios le permitió, ellos actuaron. ¿Le puso límites? Sí. Pero mientras que Él no le deje actuar, ellos no pueden hacer nada. Muchas veces están para probar nuestra fe y para los propósitos. Por eso la Biblia dice de que todo va a ayudar a bien para los que aman al Señor. A veces Satanás actúa, Dios permite, pero al final Dios torna todo eso para beneficio de sus hijos. Satanás y otros espíritus malignos no servirán en la corte celestial para siempre. Al contrario, un lugar de juicio eterno se ha preparado para ellos en el mundo inferior, junto con los seres humanos que se rebelaron contra Dios o que se rebelan contra Dios. ¿Ok? Lo que estamos hablando aquí es del mundo angelical en el cielo, en los habitantes del cielo. Pero también estamos incluyendo aquellos poderes, es decir, poderes demoníacos o ángeles caídos. Dios tiene igual autoridad sobre los ángeles caídos. No piensen que Dios no es soberano o parcialmente soberano nada más. Y también tiene autoridad sobre los ángeles buenos, por supuesto. A veces pensamos que los ángeles caídos tienen más libertad porque los ángeles buenos están bajo el control absoluto de Dios en el cielo y les sirven. Mientras que los ángeles caídos hacen tantas cosas divertidas y tanto daño como pueden aquí en la tierra. Pero la Biblia es muy clara. Dios tiene autoridad sobre los ángeles caídos. Todo lo que hacen, solo lo hacen porque Dios se lo ha permitido. Y es igual con Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8, dice que todo lo que la bestia, el anticristo, hace durante ese último periodo de la historia, lo hace solo porque Dios le ha dado permiso, incluso de blasfemar el nombre de Dios. Pero Dios sigue estando en control absoluto del mundo caído y en control absoluto del mundo celestial. Amén. Pasamos ahora rápidamente a lo que son las dimensiones visibles. Las escrituras presentan toda la creación como el palacio o el templo cósmico de Dios.
A lo largo de los siglos, los teólogos han recurrido a los primeros capítulos del Génesis para entender cómo Dios organizó los aspectos visibles de su palacio. En Génesis 1, 2, vemos que al principio el mundo visible estaba desordenado y vacío. Pero al final de la primera semana, como se narra en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, Dios completó la disposición inicial de la creación y reposó en su trono celestial. Génesis 1 nos dice que en el primer día Dios estableció la distinción entre el día y la noche, o sea, creó día y la noche, o la luz y la oscuridad. En segundo día creó el cielo y los mares visibles. Estamos hablando ahora de las dimensiones visibles, hermano, lo que podemos ver. En el tercer día formó la tierra seca y la vida vegetal en el suelo de su palacio cósmico. Hablemos ahora de los ocupantes. A veces, los seres de los cielos invisibles se manifiestan en el mundo visible para cumplir los propósitos del Rey Celestial. Además, la Biblia registra numerosas teofanías. ¿Sí? ¿Qué significan las teofanías? Son apariciones visibles de Dios en el mundo visible, justamente, a lo largo de la historia. Sin embargo, el primer capítulo de Génesis se enfoca principalmente en los ocupantes ordinariamente visibles del mundo físico. Dios en su creación asignó roles específicos a cada ser. Los seres humanos en particular son los únicos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, como se describe en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Esto significa que tenemos la responsabilidad especial de representar a Dios en la tierra y de cuidar de su creación. El segundo capítulo de Génesis nos cuenta cómo Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, un lugar de belleza y santidad donde Dios se manifestaba regularmente, mundo visible. Su propósito era que la gloria de Dios se extendiera por toda la tierra a través de la humanidad como su representante. Sin embargo, la caída del hombre aparentemente frustró este propósito inicial, pero no frustró los planes de Dios. ¿Ok? El decreto de Dios. Lo que yo les decía al principio. Vemos nosotros de que así como comenzó, o sea, ese mismo plan primero, ese mismo plan original de Dios, de que el reino de Dios poble o habite en la tierra, se va a cumplir al final, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Aunque la caída del hombre en el pecado pudo haber llevado a una historia de redención, al final va a terminar todo como Dios planeó desde el principio. Entonces, ahí nosotros entendemos de que los planes de Dios son uno, trascendentes, los planes generales, maestros. Pero hay planes específicos. A medida que se desarrolla la historia con protagonistas que Dios va escogiendo para desarrollar el plan de redención, ¿sí? Pasando por aquel que es el protagonista principal, Jesucristo, ¿sí? Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, hasta el final de los tiempos, donde nos volveremos a reunir con nuestro Salvador, ¿sí? Nos reuniremos con nuestro Salvador y viviremos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Así como Adán y Eva tenían que haberlo hecho, estaremos ahí con la redención, siendo redimidos, ¿sí? Con la imagen y semejanza de Dios restaurados en la persona de Cristo, en la imagen de Cristo, viviendo para siempre, llenando esos cielos y esa tierra. Así que, mis hermanos, entendemos nosotros de que tenemos un Dios trascendente, pero a la vez inmanente. Vemos nosotros que tiene obras visibles y también invisibles. Todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. No somos nosotros el centro de todo,
sino que nuestro Dios es el centro absoluto y supremo y todo está para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta aquí la lección de hoy. Que Dios les bendiga.